Tengo más espacio, de pronto será no puedo amigos, pero sí, el porque somos como somos, y puede casi todo lo que quiero, pero no puedo con todo, solo un poco de tiempo para mí, y ahora ya no sé si soy feliz, con tanto tiempo, ya no sé qué soy, me a la cama, ni siquiera sé qué soy. Yo la veo bien. Se ve bien. Ya lo dijo el maestro, pero que no ahora ya no sé si soy feliz, con tanto tiempo, porque no sé, no sé, ya no sé qué pase, con tanto tiempo. Ahora te digo que va, con mucho tiempo. Y listo. ¿Cómo están? ¿Me oyen ahí bien? Hola, sí. Hola, perfecto. Muchas gracias. Sí, me escucho. Excelente. Se oye bien, Vamos. pero se oye como una musiquilla ahí de fondo. No sé si será que alguien más tiene Ese era yo el también. mic abierto. Ok. Ese sí, yo también daba un toque. Sí, iría haciendo lo que le da la gana. Ok. Listo. Bueno, vamos a ir empezando. Tenemos como la... Sí,
unas 40 personas, estamos bien. Bueno, sí estoy en el vacío, Qué el vacío pichado, de men. mi corazón. Bueno, sacar un poco el micrófono entonces. Y empecemos. Bueno, bienvenidos por ahí a todos los que se metieron. Hoy vamos a hablar de producción de backgrounds y bueno, esa va a ser la primera de varias charlas que quiero dar. Base a lo que pues aprendí allá estando en Canadá, los 8 años que llevo en producción, en diferentes shows. Un poquito de mí, el último proyecto en los que trabajé fue What If con Stellar Creative y también trabajé en Marvel Zombies, que es la serie que viene en un año o 2 años, tal vez no tengo esa información, pero también va a ser como saber increíble, es un trabajo que estamos súper orgullosos. Y bueno, mi rol ahí fue como director de arte, tenía a cargo el equipo de backgrounds, así como supervisar el look a nivel de assets 3D y a nivel de render y composición y el diseño overall del show, en base a lo que Marvel y el equipo de allá en Los Ángeles, ellos lo que querían. También tengo proyectos que están en Netflix, en Prime, en Disney, como Carmen Sandiego y Las Kids on Earth, la película My Little Pony y la película Los Locos Adams, en los que tuve varios roles como desde compositing 2D a backgrounds, tanto como artista de layout como de color, así como diseñador de sets, de props, y bueno, y ahora en What If también como director de arte, así como hacer un poquito de visual development para otras IPs y pitches de otras compañías, que eso incluyó escenarios, personajes, boards, color keys, etc. Es un poquito de todo. Bueno, pero empezamos a hablar de backgrounds o matte paintings, que es una de las primeras cosas, y muchas charlas es como, yo recordando mi primer día en el trabajo y un montón de cosas que no entendía y que no sabía. Entonces la idea va por ahí, como llenar ese conocimiento del momento de cualquiera de ustedes empieza a trabajar en un estudio a nivel de fondos o cualquier cosa, como entender un poquito los conceptos que no están perdidos como cuando yo empecé, que literalmente el primer día fue, bueno, este es el equipo, estos son los brushes y esto es lo que tienen que hacer para el final del día. Y bueno, final del día se me fue como semana y media de ver que lo pudiera lograr. Bueno, empezamos por la diferencia de background y matte painting. Un poquito son intercambiables, pero backgrounds más que todo van a ser, se usa más en series pues 2D, a todo el nivel y es lo que va a llenar todo el frame. En una producción 2D, pues no existe un plate, que es lo que viene siendo como el fondo o lo que sea en una grabación. Pero en una producción 2D, pues hay que pintarlos y hacer todo desde cero. Esos dos son dos ejemplos, son de Akira, creo. Sí, creo que el segundo es de Akira o Ghost in the Shell, no estoy seguro. Pero ambos, como ven, una de las peculiaridades de esto es el formato que incluye el movimiento de cámara, que es un poquito el planeamiento. Este segundo de Akira, pues los edificios estos van a estar lupeando para poder cubrir varias veces, casi como, si recuerdan los Picapiedra, que era un poquito más obvio, que se ve la misma casa pasando cada 2 segundos. Pues la misma idea, pero ya producciones entre más budget, pues más se quiere evitar esa repetición obvia. Y el segundo, pues tiene un movimiento bastante extremo de cámara. Esto si lo vemos como desde un ángulo, la cámara está como viendo hacia abajo y rota para el horizonte o al revés. Y que puede ser un personaje cayendo desde el cielo o simplemente un establishing shot, siguiendo un pájaro en vuelo, etc. Esos shots más dinámicos se ven más en filme que en pues, series, animación 2D, etc. Pero bueno, solamente como al nivel de backgrounds para animación vamos a estar hablando de esto. Pero también entra en lo que son los matte paintings. Y matte painting no es un poquito intercambiable, pero usualmente se refiere al efecto o en VFX, lo que es la extensión del plate o el agregar elementos que no están en cámara. Lo tenemos como se hace ahora con pantalla azul o pantalla verde, donde el fondo se reemplaza ya sea por pinturas
o por escenarios 3D o por proyecciones, etcétera. Y antes se pintaba, como estamos viendo esta imagen aquí abajo, se pintaba sobre vidrio y sobre eso se grababa a veces en tiempo real o a veces también en postproducción conforme iba pasando el tiempo. Y bueno, muchos ejemplos acá, los programas de Paint se pintaban también en canvas súper grandes, no, a veces en vidrio, eran pinturas increíbles que muchas veces al final de producción pues se lavaban para rozar el vidrio y muchas cosas se perdieron, pero también son un trabajo increíble que se hacía a ese nivel. Ahora, por ejemplo, en What If, que era un show híbrido, en producción lo decíamos que lo que hacemos eran matte paintings, porque teníamos personajes 3D que se integraban con el fondo, a veces había elementos 3D también que iban al frente o foreground, pero era más cercano a lo que es un show full 2D, como era Carmen Sandiego, a lo que sería un show diferente, más 3D, como por ejemplo, no sé, Kung Fu Panda, que también se hizo en el estudio, o otros shows, que en esos casos el modelado del escenario llega como hasta cierto nivel y después todo el fondo se hace de 2D porque es más rápido que hacer toda una ciudad entera y eso lo podemos usar. Mucho lo que entra a ser skydomes, ciclogramas y todo esto, pues entra dentro de esta dinámica. Vamos a hablar un poquito de lo que es el pipeline en un estudio y dónde entra el equipo de backgrounds 2D. Y vamos a hacer como un overview bastante rápido para llegar un poquito a la materia. Bueno, todo empieza con un cliente que tiene un show X y este show va a llegar a un estudio para poder producirlo. De una vez que el estudio pues adquiere el contrato para desarrollar la producción, entra varias cosas en el estudio. Entra la línea de producción, que es el head, va a ser el line producer, y entra al lado de creativo, que es la parte del director, que tiene a cargo pues varios subdirectores que van a trabajar con él, ya sea como la dirección de arte, en editorial, dirección de animación, dirección de efectos, etcétera, dependiendo del tipo de producción. Vamos a ir pasando pues a diferentes niveles. Pues hablando un poquito de producción, la jerarquía del departamento viene siendo pues la parte del production manager. Sí, el line producer va a ser como el link entre el cliente, entre el estudio y el cliente, y van a como manejar mucho lo que son budgets, ver cómo se maneja la cosa, y la parte más como administrativa de todo el rol. Y un production manager va a ser similar, pero dentro de la producción. Pues va a manejar como todos los equipos y va a estar a cargo de todos los departamentos, modelado, arte, diseño, backgrounds. Van a ser como los que dan el green light para contratar a gente, y etcétera. Después hay un equipo de coordinadores de producción que son como el backbone de cada departamento y van a coordinar lo que son como deadlines, qué cosas son necesitadas para ciertas fechas, que los artistas tengan suficiente trabajo a nivel de cada departamento y van a trabajar con sus respectivos supervisores. Y luego son los production assistants, que son como los que van a estar ayudando a los coordinadores y van a llenar como los gaps también entre departamentos, con muchas de las tareas administrativas que entran a caso. Ya volviendo al lado del equipo creativo, bueno, en la parte de dirección de arte va a estar el blog de diseño, que van a diseñar personajes, sets, props, environments, efectos, etcétera. Y el director va a trabajar más de mano junto con lo que va a ser el storyboard, que también puede haber una dirección de director o supervisor de storyboards, que también entra parte de editorial. Y su equipo va a ser story artists y revisionistas. Los revisionistas usualmente es como el entry position al departamento de storyboards, y mucho de la gente que quiere llegar o que llega a ser director es porque estuvo en el departamento de storyboards, porque son los que manejan ya la historia, interactúan con el guión, etc. Y luego hay más departamentos que son un poquito más técnicos, como ya builds, que son ya diseños, o rigging, o modelado de personajes, o fondos, o props, etc. Y así también como animación, y animación podemos hablar como animación de los personajes, de los efectos, de simulaciones, etcétera, dependiendo del pipeline. Y al final tenemos ya más cerca de postproducción, que es el compositing, y el compositing son los que probablemente hacen también render, iluminación, otro montón de tareas. Entra sonido, musicalización también, y al final entra el proceso llamado DI. Y bueno, yo tampoco sabía qué era. DI se conoce como Digital Image y es como el último nivel
de control creativo que va a tener como el director o el equipo de arte sobre la película, pero ya somos sobre el todo. Básicamente es como meter cada escena y que todos los, pues, ver, tweakear todos los colores sean los mismos, meterle un poquito de glows, de glares, viñeteado, etcétera, a cómo se vayan ocupando las cosas. Pero bueno, ya a lo que vinimos, que es el equipo de backgrounds, porque cada uno de estos podría hacer su propia charla de exposición. Y vamos a hablar un poquito del rol, por lo menos, de que fue Art Director y Production Designer, que son dos roles que Production Designer yo no entendía que era cuando empecé tampoco, hasta que yo estuve en una producción que fue la de Addams Family. Es más usual ver un Production Designer en producciones de mayor presupuesto o películas, y la diferencia con el director de arte es que el director de arte es el que está a cargo como del equipo de diseño interno, y habla casi que directo con diseño. El Production Designer es como el que tiene la visión global junto con el director de cómo se ve artísticamente todo y lleva un rol a lo largo de toda la producción. Entonces va a estar también revisando que los modelos estén en lugar, que desde el inicio de ColorScript la visión sea tal cual y se va a cargar de mantenerlo y desarrollarla. En producciones de menor budget o de un crew menor, el art director va a ser intercambiable entre ambos roles. Por ejemplo, en What If tenemos un production designer, su nombre era Paul Lassane, y asimismo eso era el lado de Marvel, y en Marvel tenían diferentes directores de arte para los diferentes roles, como era el de black and white o línea, para diseño, para iluminación y color, para personajes. Entonces eran personas diferentes con skills más específicos, pero al nivel director de arte, al menos al nivel de título. Ya, hablemos del departamento de backgrounds y cómo empecé. Muchas veces una compañía que me aplica le va a mandar un test, y aquí quiero compartirles el test con el que entré a Carmen Sandiego y lo que me pusieron a hacer y cómo se fue desarrollando. Me habían pedido, me dieron que se llama un design key, que es una locación. Esta fue proveída por el estudio y lo hizo el estudio en Los Ángeles que está haciendo toda la preproducción, y me dieron un panel de storyboard. Y la tarea era, en base a este panel, hacerlo ya un fondo a nivel que funcionara a nivel de layout, y después pintarlo y con el estilo del show. Me dieron un paquete de brochas y estas dos imágenes, y eso fue casi que todo lo que aparece. Los dos sí están viendo, o solo Andrea que está preguntando por acá. Ok. Sí, yo sí puedo ver. Parece que todos están viendo. Bueno, y si tienen cualquier pregunta, pónganla ahí en el chat y pues la vemos, o la vemos al final, hacemos un Q&A para ir echándole. Bueno, este test era para ambas posiciones, y bueno, hemos llegado a eso para el equipo de backgrounds. En las producciones hay usualmente dos líneas de producción, una línea que es la de black and white o layout, y otra línea que es la de color, textura e iluminación. Son dos equipos de artistas con skills diferentes, pero muy complementarios. No cualquier persona tiene ambos sets, y hay gente que está más inclinada del uno al otro, y pueda que empiecen en uno y conforme van creciendo como artistas se desarrollen para el otro también, o se enfoquen completamente en uno de los dos. Ahora vamos a un overview más adentro de cada rol, pero para verlo por encimita, el artista de black and white o de línea ocupa tener muy buena composición, un buen manejo de la perspectiva, dibujo muy claro, y un buen entendimiento de cinematografía a nivel de composición, mientras que el artista de color ocupa, bueno, obviamente muy buen manejo del color, muy buen estético, también tiene que ser muy ordenado con sus layers y parte de su producción, además de entender muy bien el estilo y poder adaptarse. Y de nuevo, el conocimiento cinematográfico es fundamental. Depende mucho del nivel de producción y la dirección de arte del show, pero sí se ocupa un entendimiento del lenguaje cinematográfico. Volviendo al test, fue una de las dos archivos que mandé. Era para nivel de layout. Bueno, yo nunca había hecho esto, y pues tiene un poquito de deficiencias, pero la idea aquí, era la primera vez que lo hacía, fue agarrar el horizonte, un poquito lo que ya he visto acá, para adaptarlo a lo que yo estaba viendo en el key, a lo que veía en el storyboard panel.
La posición de artista de layout, no, de black and white, en este show el black and white se hacía colores, un poquito raro, pero era parte de la dinámica de este equipo, porque era nada más hacer los flats a nivel muy, muy rough, y después se lleva a la parte de color. Yo conseguí el trabajo para artista de color primero, fue donde empecé, y más que todo fue por el manejo de las texturas y como llegar al estilo bastante cerca a lo que estaban buscando. Y como les dije antes, el trabajo de layout no lo conseguí, pero conforme la producción avanzó y pues yo aprendí un poquito más de cosas, mi supervisor pues estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo, me fue soltando más responsabilidades al otro lado, entonces para el final de la producción estaba haciendo ambos, dependiendo de qué departamento ocupara más ayuda en uno o el otro. Entonces vamos a hablar un poquito del proceso, de cómo empieza todo esto. Vamos a empezar usualmente, y esto es lo primero que vamos a recibir ya a nivel de producción en el equipo, es la parte de storyboards. Y bueno, voy a hacer una distinción un poquito antes de dónde entra el equipo de backgrounds y diferenciar la parte de diseño de backgrounds a la parte de backgrounds para producción. La parte de diseño va a ser lo que van a hacer las locaciones, van a enseñar cómo se ven y a nivel de keys van a ser 1 o 2 concepts, ojalá más, pero usualmente esos son como los mínimos por locación. Y cuando llega al equipo de producción de backgrounds, lo que van a tomar es cada plano de estos para tener su propio background pintado. Y va a haber un punto en el que pues se va a decidir cuántas pinturas hay que hacer, cuáles son reusos, etc. Entonces tenemos un ejemplo por unos de filme contra storyboard. Ahí el storyboard está indicando un poquito de movimiento de cámara y cómo se ve. Por ejemplo, estos primeros dos planos de la señora con el té probablemente van a usar el mismo background, va a ser un reuse, porque primero la segunda toma lo está tapando completamente, pero igual hay que poner un poquito de cosas en el fondo. Y el último fondo, el muchacho con, pues, super close-up, probablemente no sea un background muy sencillo, porque va a estar muy blurreado, porque el enfoque es el personaje, entonces va a ser asignado a artistas como más junior. Entonces, toda esta es la información que se puede sacar a nivel de storyboard cuando estamos haciendo un breakdown. Otra de la información que le contamos es el color script, y el color script también se hace. En muchas producciones lo hacen, algunas no lo tienen tan definido. Por ejemplo, las Kids, cuando trabajamos, no tienen un color script tan definido, como si lo tenía Carmen o como si lo tuvo What If. Ese es el color script pues increíbles. Y la función del color script es ir dando el mood de cada escena, locación, a nivel de color y iluminación. Es una de las cosas más básicas y en lo personal para mí es de las cosas que más disfruto hacer. Y si pudiera tener el trabajo ideal en la vida, probablemente sería solo hacer color scripts todo el tiempo. Porque eso puede ser un poquito más luz, pero tenés un manejo de la información de color y otras. Es muy bonito, pero sí te da mucha información. Y un buen color script puede salvar demasiado tiempo, así como un mal color script puede crear mucha confusión. Entonces, un rol bastante, pues, fundamental. Llegamos a la parte de diseño. Y este ejemplo es un background que había hecho para Carmen Sandiego ya para temporada 4. En la parte de diseño, pues usualmente son tomas, se llaman como keys de diseño o BG keys, etc. Son establishing shots que van a decirte cómo es la locación. En este caso, vemos un ángulo, después vemos el ángulo opuesto, donde está la puerta y tenemos la información de cómo se abre. Y a este punto, a este nivel, es importante que los diseños pues, sean claros y que comuniquen. Una cosa que yo siempre le digo como a mis estudiantes es que el diseño no es tanto así como solo hacer dibujos bonitos. La función del diseño es comunicar y diseño es eso, es comunicación. Y el test que yo les digo que ellos que hagan es cuando, y no solo para la parte de diseño, cualquier parte del proyecto, es que si lo que están entregando es lo suficientemente claro para que las personas que vienen después de ellos puedan agarrarlo, entenderlo perfectamente, sin tener que volverse a hacerles ninguna pregunta. ¿Qué es la ventaja de trabajar en equipo? Esas preguntas siempre se pueden hacer, pero entre mejor comunique un diseño, más efectivo es. Eso incluye a veces meter palabras, indicaciones, añadir referencias, etcétera, otras cosas que se puedan necesitar. Bueno, pues tenemos el color key, storyboards y diseños. Ahora va a ser a nivel del supervisor hacer los breakdowns, que es como estamos hablando de ese storyboard.
El supervisor va a ir por todos los shots a nivel de storyboard o de animatic, dependiendo de lo que tengan, y va a definir cuántos backgrounds se van a hacer por secuencia, cuántos van a ser reviews, cuántos hay que estirar, cuántos se pueden cortar y a qué nivel de complejidad van a tener. Para darles una idea, un show usualmente tiene entre un 40 a un 60% de backgrounds nuevos contra el total de shots. Entonces, por ejemplo, si una secuencia tiene 100 escenas, 60 de esas va a ocupar de 40 a 60 pinturas para cubrirla. Estos no son números exactos, pero sí depende mucho también del lenguaje cinematográfico del show. Si tenemos algo como Bluey, que es más preescolar, que tiene shots más estáticos, probablemente el conteo va a ser mucho menor que el de una serie más cinemática como fue What If, como fue Carmen. Igual un show, el conteo total de escenas también varía en cuanto a ese lenguaje. Cuando por ejemplo, de nuevo en What If o Carmen, el conteo total de escenas por 22 minutos era alrededor de 500 a 600 escenas diferentes. Contra series un poquito más simplificadas que llegan a unos 200 a 300 total de escenas por 22 minutos de nuevo. Eso, pues, ya eso impacta el budget, la cantidad de artistas que se necesitan y el planeamiento total de cómo se ajusta el proceso. Bueno, ya una vez que el supervisor ha hecho su breakdown, va a hacer los assignments, que, ok, este va a ser el equipo, y solamente cuando se contrata un equipo se va a hacer a nivel de casting. Eso significa que voy a querer tener un equipo balanceado, voy a tener artistas muy senior, que conocen muy bien su trabajo, tengo también la oportunidad de traer artistas junior que están empezando, y artistas, pues, a nivel medio que van a poder manejar ambas cosas. Y todo este balance es parte de cómo se van a asignar las cosas. Tal vez quiero darle mis shots más complicados a artistas más senior o shots de complejidad media a artistas muy junior, pero que están demostrando mucho potencial para ir creciendo. Como ejemplo, varios de los artistas junior que contraté al inicio de What If, para el final ya también están haciendo keys y shots muy importantes porque pues le pusieron un montón, desarrollaron. Y eso nos ayudó montones. Y luego artistas tal vez un poquito más medium que pues o se quemaron muy rápido o así, se les empezaba a asignar shots más sencillos para poder alivianar y separar la carga, porque esa es la idea de trabajar en equipo, ir moviendo los assets a como se hace. Un artista junior es un artista que está empezando, tiene de una a ninguna producción previa en experiencia, o tal vez tiene más producciones, pero es la primera vez en su departamento de fondos. Y pues va creciendo. Varias compañías definen los títulos en diferentes formas. Hay compañías que ya usan el junior, mid y senior. Nada más llaman como artista o tiene otros títulos. Pero sí el nivel de senioridad, pues impacta la experiencia, pero también el nivel de senioridad trae consigo un poquito más de desgaste. Entonces hay que balancear lo que es la energía que puede traer un junior contra la experiencia que puede tener un senior. Y por eso es bueno tener un buen casting, variado en un equipo. Bueno. Y luego ya empieza la parte de delivery y qué es lo que el estudio va a mandar al cliente y cuándo se manda y cómo se manda. Por ejemplo, en Carmen teníamos deliveries, creo que era cada semana, cuando en What If tenemos deliveries todos los días. Entonces era un conteo diferente de cómo se manejan las cosas. Y eso define qué es lo que hay que mandar. A veces si se manda, nosotros mandamos un PSD y un JPG de la imagen de lo que se mandaba, y todo eso, pues, gran parte lo hacía un script interno que pues los coordinadores corrían y hacían un package que se mandaba mediante WeTransfer o lo que sea que se usara, o pues se hacía a mano, y todo eso depende mucho del pipeline, y hay otros departamentos como IT que facilitan esto.
Luego entra el rol de revisiones, que tal vez el delivery puede ser el cliente, el supervisor, va a mandar revisiones, el nivel y la cantidad de revisiones las define el contrato de cada show. Puede ser de 1 ronda a 3 rondas, etcétera, dependiendo de la importancia, o el involvement y la línea de tiempo para terminar el proyecto. Y siempre es difícil de cuantificar a nivel de cuánto tiempo se le asigna revisiones, qué tanto podemos dar y qué tanto podemos salvar. Esto es ya la parte de muchos de los supervisores, negociando con el cliente de que, ok, esta nota la podemos hacer, pero nos va a atrasar tanto, mejor enfocamos en esta. Es mucho la parte administrativa que entra en el proceso. Y luego está la parte de ya cuando aprueban algo, que ya todo se mueve en el pipeline interno. En el caso de background, se manda pues al equipo de scene setup, si es 2D, o al equipo de compositing, si es una serie 3D, etcétera, como de paintings. Cada pipeline interno de las compañías siempre cambia, depende de la necesidad de cada producción. El que hablamos al principio es como un overview, pero siempre se conectan en formas diferentes, porque todas las producciones tienen sus peculiaridades. Y bueno, ya que está aprobado y se manda, pues entra la parte de exportar y es lo que necesita de diferentes departamentos. Y de nuevo, hay estudios donde nosotros mandamos el PSD directo al siguiente departamento y a un script que se encargaba de exportarlo todo automáticamente. Y hay estudios donde todo lo hicimos pues manual, importamos layers separados, hay que ponerle el nombre. Eventualmente se nos desarrollaron scripts para facilitar esto, pero era un proceso diferente, dependiendo de las herramientas internas de cada estudio. Hablemos un poquito del equipo ahora, de lo que va a ser, cómo está conformado y cómo está hecho un equipo de backgrounds. Vamos a empezar por el supervisor. Y yo siempre veo esos niveles jerárquicos como la cantidad de cómo se maneja la información hacia arriba, hacia abajo, o sea, upstream o downstream. Y para mí, pues el supervisor va a ser el link entre el equipo de dirección y pues el equipo interno de backgrounds. ¿Qué significa esto? Que los concerns o opiniones que tenga el director, pues los va a transmitir al equipo y también la forma en que lo transmite y las palabras que dice, cómo lo filtra, es parte de cómo esa información va llegando abajo. Un poquito como teléfono chocho, pero buscando hacer lo contrario, sino poder pues pulir y dar la información necesaria sin meter mucha cosa. Un ejemplo, el cliente puede mandar notas y esas notas a veces pueden ser pues muy personales o escritas de una forma un poquito muy brusca que los artistas no necesitan saber eso. Entonces, si el cliente está diciendo, pues siento que este plano está mal, bla, 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 necesitamos esto, el supervisor pues lo va a depurar y va a decir, esto no está funcionando por esto, hagamos esto. Y bueno, es el que transmite esa información. Y luego está el coordinador. Coordinadora es el equipo de producción, mientras trabaje con, que va a estar trabajando con el supervisor y con la línea de producción, con la jerarquía paralela, va a ser ese link. En mi caso, mi experiencia con coordinadores fue muy variada. Yo tuve varios coordinadores en la última producción en la que estuve, pero mi última coordinadora pues me ayudó demasiado. Me quitó un muy gran peso encima al estar manejando cosas administrativas, pues que me tomaban muchas cosas, mucho tiempo, y yo pude enfocarme pues en el equipo, desarrollar técnicas nuevas, y pues es nutrir esa relación entre coordinador de producción y el supervisor. Es muy importante porque, ¿verdad? Trabajan uno en uno y puede hacer o romper un equipo de una forma u otra. Bueno, ya a nivel de equipo pues, es bueno también, y no siempre son necesarios, depende mucho del tamaño o la cantidad de información y complejidad, tener diferentes leads, o sea, los líderes a nivel del crew que van a manejar y van a hacer el link entre los artistas directamente y el supervisor. Mientras que el supervisor ve el equipo casi que como un todo, el lead debería estarlos viendo a un nivel más personal, como comunicación más uno a uno, porque desgraciadamente el supervisor, aunque quiera, va a estar con muchas también responsabilidades para no poder meterse a ese nivel uno a uno. Los artistas van a ir a los leads usualmente por preguntas técnicas de cómo resolver cosas, y el lead va a tratar de tener esa información
primero, y en el caso de que el lead no la tenga, pues ya la pregunta se asciende al supervisor, y si el supervisor no la atiende, la pregunta se asciende al director. Entonces se trata como ir a ese nivel, otra vez, la jerarquía o el stream de información de arriba para abajo. Y bueno, vamos a tener, como les decía antes, dos sets de artistas, el Rough Artist y el BG Artist, y el Paint Artist, que están encargados, bueno, el Rough de diseño, composición y visualización, y los artistas de pintura del look final, del background, así como exportar y que el documentos pues estén bastante ordenados. Vamos a hablar ahora de diferentes tipos de background que tenemos, pero una pausita a ver si hay preguntas de esto que hemos hablado. Ok, seguimos con diferentes tipos de backgrounds. Y esas nomenclaturas de nuevo cambian de estudio a estudio, que es un poquito lo difícil, reaprenderse todo el glosario de cada locación o término. De nuevo, como hablamos, los keys son los shots más importantes. Y tenemos los design keys, pero también tenemos como keys internos en cada secuencia, que van a ser backgrounds de nivel de storytelling importante o que van a proveer mucha información para hacer los siguientes niveles de background. Y va a ser el supervisor va a ser quien va a llamar a estos. Usualmente vamos a priorizar los keys para tener esa información lo más antes posible. Y luego tenemos masters, que master va a ser pues, los backgrounds nuevos que se van a hacer en cada episodio de secuencia. Entonces hablábamos que si tenemos un 40% de backgrounds nuevos, significa que son 40% de masters del total. Y los reuse van a ser el número de backgrounds pues, que se reutilizan ya sea de secuencias anteriores o dentro de la misma secuencia, porque son a nivel de locación también. Y tenemos parents, que son backgrounds que incluyen más de un shot en sí mismos. O sea, tenemos probablemente el shot de la señora tomando té que tenemos antes. El shot abierto es el parent, el shot cerrado en el close-up, porque es el mismo reuse. Pero a nivel administrativo, pues hay que notar que ese shot va a ser el child, que es la última que tenemos aquí, que lo estoy tapando, de esa información. Vamos a lo que sigue, de cómo es la vida de un background de inicio a final. Entonces, ya hablamos un poquito de lo que se necesita, del storyboard, del core script, etc. Entonces, a nivel de artistas, pues vamos a empezar con lo que se llama el board pool, que en este caso, pues es tomar paneles del storyboard y hacer como un mock-up del movimiento de cámara, si existe, o del nivel de complejidad. Usualmente esperamos que el storyboard nos dé al menos lo mínimo que ocupamos es la información de dónde está el horizonte. Y el horizonte es, pues, su ancla. Lo primero que ocupan encontrar, más importante que cuántos puntos de fuga tiene el shot, que cómo se mueve la cámara, que todo. Si tienen el horizonte, tienen el 80% resuelto. También el storyboard les va a dar el tipo de cuadre, dependiendo del lenguaje cinematográfico del show, van a saber qué tan blureado pueda o no pueda estar, cómo se mueve la cámara, cómo se ve, etc. Este tipo de shots, que pues anteriormente a veces conocemos un banana pan, que incluye un poquito la distorsión por este tipo de movimiento de cámara. Este fue el layout que yo hice para ese shot anterior, que pues probablemente no ocupaba tanta información de las casas, pero sí las tenemos como prehechas, entonces no fue tan complicado de hacer. Pero el movimiento de cámara, pues se trae el niño con el perrito y pasa, y el dragoncito en la luna. O creo que el movimiento de cámara al revés, era de la luna hacia el chamaco. Y luego de esto, pues pasa a la parte de color, que ese fondo pues, no lo tengo, o lo hizo alguien más, no recuerdo. Pero es como se vio a nivel final cuando estábamos en el video. Estos son otros ejemplos de backgrounds de cómo empieza en el black and white, que de nuevo este show también usaba, en vez de black and white, usaba flats de color, y como ya la parte de paint ya metía textura, iluminación, etc.
Y era lo que les decía de los roles de artistas con diferentes skills que necesitamos para cada departamento. Son otros ejemplos, otra entrada aquí al supermercado. Y usualmente la información esta de la iluminación va a venir o del color script o del key de diseño que recibimos anteriormente. Y así sucesivamente con estos otros ejemplos. Entonces vamos a empezar con una de las cosas primero que recibimos y que se establecen es el template con el que se va a trabajar. Este template va a traer solamente las dimensiones en que se produce el show y la resolución y la proporción cinematográfica. Por ejemplo, este show era 1920 por 1080, o sea, un 16:9, pero los backgrounds tal vez era un poquito más grande, era como 2200 por 1300 o lo que sea el equivalente. Aquí en este template podemos ver varias cosas que ya vienen incluidas. Pues empezamos vienen estas dos pues estrellitas que uno los puede usar para puntos de fuga. Viene dos frame guides, una que tenía el formato de 4:3, pues significa que este template probablemente es usado desde cuando los teles eran más 4:3 en vez de 16:9, el flat screen que tenemos ahora. Luego el área alrededor en oscurito se llama el overscan. Ese overscan es como un 20 a 30% extra de background que se pinta, pues porque estos cálculos de movimientos de cámara pues se hacen casi que a mano, nunca van a ser perfectos. Es bueno tener un poquito más de background por si el movimiento de cámara cambia en animación, porque así hay que hacer camera shakes, o por si el cálculo pues no salió perfecto. Entonces permite esa flexibilidad en las diferentes etapas de producción. Tenemos también un safe zone, y pues que es como el área dentro del área de tele que vemos, donde tal vez es mejor tener la acción, etc. Entonces, también van a ver cómo los layers van a estar hechos, y de nuevo, no les puedo dejar de decir lo importante que es ser ordenado cuando uno es un artista de fondos. En especial porque los artistas de diseño para backgrounds usualmente no han sido artistas de fondos, y sus PCs usualmente a veces vienen flateados o vienen con elementos que no es tan fácil de usar y readaptar para el downstream o el equipo. Entonces es bueno crear la disciplina desde el inicio, de por lo menos de tener cierto orden. Cada estudio va a tener su template y cada template va a tener su organización del proceso. Este es el template que usamos para What If, o que en el formato era un poquito más largo. Ahorita hablamos de tiempos y todo esto. Que el formato era un poquito más CinemaScope, era como un 2.41 o 2.31, no recuerdo, pero igual pueden ver el overscan, puede ver el SafeZone y la información que viene en el template, que es el slate, que es el nombre del show, tipo de shot, que puede ser master o algo así, y la secuencia y el número que va a hacer. Y en este template estamos organizados un poquito diferentes, y ocupamos un mínimo de foreground, midground o background, diferentes niveles de profundidad, y luego esta folder de overlay tenía la información que íbamos a obtener, un folder para meter cortes del personaje, para ver dónde se ubican en el shot, el tipo de paneles, las guías, etc. Bueno, ¿cómo usamos este template para resolver diferentes movimientos de cámara? Es bueno hablar de los diferentes movimientos de cámara, usualmente, y yo soy culpable de eso. Decimos como pan para los lados, pan para arriba, pan up, pan down, cuando tenemos diferentes nomenclaturas para estos que son un poquito más específicas. En shows 2D, el tipo de movimiento de cámara pues va a ser más 2D, que significa que no hay tanta distorsión de perspectiva y tantas diferencias. Los que más vamos a ver es el dolly, pedestal, que puede empezarlo como un crane, o como una grúa, y el truck, que es como el de lado a lado. Y también tenemos el zoom, pero el pan y el tilt, esos por su naturaleza de rotación, incluyen un cambio de perspectiva que no se va a hacer tan común en shows 2D, se va a ver más
pero lo vas a ver en shows con un lenguaje cinematográfico más altos o 3D. Y el rol es probable que sí lo veas porque este tipo de rotación en este eje de la cámara es más 2D, es diferente rotar el plano de la cámara que no obstante lo que pasa con los otros dos. Entonces, un dolly lo vamos a resolver más o menos así, que puede ser para adentro o para afuera. Entonces, tenemos aquí este shot con este personaje detrás de una puertita, y el dolly lo que va a hacer es pues, zoom o va a moverse cerca del personaje. Hay una diferencia técnica entre el dolly y el zoom, que pues va un poquito más del enfoque que tenemos en esta charla, pero va más a nivel del tipo de lente y de cómo se distorsiona la imagen. Por ahora podemos usar un término un poquito intercambiable entre ambos. Luego tenemos el movimiento de truck, que sería de lado a lado, y abajo podemos ver pues el shot como empieza y lo que tenemos viendo. Como ven, ese tipo de movimientos que se escoge a nivel cinematográfico pues da diferentes narrativas de lo que está pasando o no con el shot, con lo que sucede. Luego tenemos este pedestal que, bueno, aquí vamos de la manita del personaje y subimos hacia la cámara, pero ven que el movimiento se mantiene en 2D, pues, o sea, plano, porque si fuera una rotación, pues él cambiaría hacia casi un contrapicado del personaje, y en este caso, pues está moviéndose recto, como un ascensor, en lugar de rotar como fuera con el cuello. Y luego tenemos un movimiento combinado, que aquí pues sería en diagonal, si que estamos moviendo hacia el lado y hacia arriba al mismo tiempo para pues crear este tipo de narrativas. Y de nuevo, los movimientos de cámara siempre están motivados a un nivel de storytelling y son muchas cosas que las define el director y el storyboard. El director de storyboards a su respectivo nivel. Y bueno, el rol, como os decía, es el otro que vamos a ver mucho en shows 2D y que es para resolver este tipo de ángulos. También a veces vamos a tener solo estos shots contrapicados que son muy dramáticos, se conoce como Dutch angle también. Mi consejo, recomendaciones cuando tienen esos shots en una secuencia, pues mantener el horizonte paralelo al template porque es mucho más simple angular el recuadro que se corta que estar trabajando con líneas inclinadas verticales. Es como consejo, hay artistas que mantienen el template flat y hacen el horizonte angulado. Es cuestión de decisiones. Yo encuentro que es mucho más sencillo mantener el horizonte siempre horizontal. Y para los otros tipos de movimientos es donde entran este tipo de distorsiones que vimos antes, que conocías, sabes, como banana pan, que van a tener una distorsión en la perspectiva, este efecto de ojo de pez, y que mucho es donde empieza y donde termina el movimiento de cámara. Y junto con esto hay shots que van a ser mucho más complicados, que van a mezclar muchos tipos de movimientos entre sí. Es parte de la responsabilidad del artista de Black and White poder resolver estos, y va a ser parte del supervisor y hacer el breakdown de qué tipos de fondos o qué combinaciones o qué matráfulas se pueden hacer para poder resolver diferentes shots con diferentes complejidades. Pero igual, estos van a cubrir el 80% de lo que encuentren en un episodio. Esto vamos a pasar un poquito muy rápido, porque la verdad no me dio mucho tiempo de flesh it out, pero vamos a ver cómo es el workflow de un artista de Black and White y de un artista de color. Bueno, con un artista de Black and White empieza su primera tarea va a ser ver la secuencia para pues, contextualizarse en qué está pasando, qué se ve, cuál es la locación, y luego pues buscar la referencia y la información que se tenga, ya sea con el supervisor, ver okay, cuáles son los diseños que tenemos para acá, cuál es el core script que estamos viendo, qué partes se mueven, si hay un personaje que pues abre una puerta, esa puerta va a ser 3D, va a ser 2D, si hay un personaje que está detrás de una mesa, después se mueve y pasa adelante, pues movimiento de atrás hacia adelante, cómo se va a resolver, todo eso es la parte pues de logística que tiene que planear. Después va a ser el mock-up del movimiento de cámara, que es esto que acabamos de ver. Y pues de nuevo, va a definir el horizonte primero. ¿Y por qué soy tan necio de esto del horizonte? Porque mientras tengan un horizonte definido, es muy fácil encontrar sus puntos de fuga.
y ustedes pueden ser un poquito más relajados con sus puntos de fuga mientras el horizonte sea bien constante. Eso significa que su perspectiva no tiene que ser 100% perfecta. Mientras tenga un horizonte definido y todos sus puntos de fuga vayan al mismo horizonte, van a tener esa flexibilidad. Bueno, después de hacer un bloqueo en línea a nivel pues, de rough o más adelantado, van a usar cualquier técnica con la que estén familiarizados. Vamos a ver un poquito más adelante, pero hay artistas pues, que hacen un bloqueo en 3D, montan ahí su ángulo, su cámara, y luego con eso pues hacen su diseño 2D encima, puliendo su mockup 3D, etcétera, o se apoyan de elementos mixtos, o usan muchos Smart Objects para definir perspectiva, cómo decae el nivel de objetos, mantener escalas, todo esto se hace en este nivel. Y pues al mismo tiempo va a estar pensando en cómo dividir el fondo en al menos los planos de profundidad de pues background, middle ground y foreground. Esto porque es al menos un nivel inicial que el painter también va a ocupar para hacer su pintura, para tener una profundidad decente en sus shots. El diseñador no tiene que ser tan meticuloso con sus layers como lo tiene que ser el artista de color, pero sí es bueno que lo sea. Es un nivel de disciplina, va a facilitar la cadena y es mucho más fácil hacer revisiones si es como solo ocupo cambiar una cosa pequeña en el background en lugar de cambiar todo junto. Me ha tocado recibir como line art de artistas para yo luego pintar, que todo el line art está pegado en un solo layer flateado. Se ve muy bonito, pero me agregó 3 a 4 horas extra de trabajo solo porque pues no lo hizo antes. Entonces un poquito de este proceso es como healthy, de ir nutriendo como artistas. Y depende del show, se da un bloqueo de grises o de values. Tendría que poner el mayor contraste, muy simple a nivel de planos únicamente, para definir dónde es el contraste de la composición, qué elementos está más hacia el fondo, hacia atrás, siguiendo pues de nuevo reglas de diseño fundamentales que vamos a estar viendo. Y ya una vez esto aprobado, entregado, revisado, ya puede ir al artista de color. Cuando el archivo llega a las manos del artista de color, ahora va a estar en su tarea, de nuevo, mucho antes de abrir el PSD, empezar a estudiar los diseños que existen, el color script que existe, o incluso si ya hay backgrounds aprobados en la misma secuencia o locación, para ver qué puedo robar de los backgrounds para hacer en otros, cómo está resolviendo la luz, cómo se ve todo, para tener consistencia. Y es importante tener consistencia con el color para que el morado de un artista a otro no varíe. Usualmente como supervisor, uno trata de asignar la misma locación a los mismos artistas para que por lo menos tengan control sobre la misma área, pero a veces es inevitable que 2 personas están trabajando en el mismo lado de la locación al mismo tiempo, porque pues es lo que la producción necesitaba, como ir sacando las cosas. Su siguiente paso probablemente va a ser a nivel de flats o definir el color local de los elementos. Que de nuevo podemos usar lo que hizo el Black and White Artist, como vieron en este otro show, el de las Kids, ya el paso anterior incluía los flats, pero eso no es usual en todas las producciones. Usualmente es el artista de color el que empieza haciendo eso. Y después agrega textura e iluminación. Entonces, a este nivel de flats es incluso un buen punto en el que el artista de color puede hacer un reach a sus leads o a su supervisor para decir, hoy cómo voy, cómo se va viendo esto a nivel de color, cómo lo ves, qué sugerencias tienes para resolver esto. Es un buen punto para hacer una pausa, analizar, ver si hay preguntas o continuar. Ya la parte de meter textura e iluminación va a ser renderear, cómo hacer la imagen, llevarla al look final que la dirección de arte definió para el show. Y todo esto, de nuevo, organizar el archivo. Por ejemplo, si al final de su archivo meten un rayito de sol, que va a ser una capa de overlay que cae sobre todo, se ve muy tuanos. Pero tal vez el pipeline de producción va a ocupar que ese layer se exporte por separado, entonces no puede ir con lo demás. Y tal vez la composición se haga en un programa que no lea el overlay de la misma forma. Por ejemplo, Nuke tiene su propio overlay. El overlay es una función matemática que pasa dentro de Photoshop, pero puede que esté definida diferente
en otros programas, como Nuke, de nuevo, como After Effects. Sí tienen los mismos, es uno a uno, pero diferentes shows usan diferentes software. Entonces, ¿qué es mejor? Dependiendo del movimiento de cámara, a veces es bueno flatear esos layers, esos glows, todo eso, depende de cómo se va a utilizar para que el background que estamos produciendo llegue tan fiel como sea posible a imagen final. Porque los artistas de comp, pues se les agrega más trabajo tener que matchar ojo a ojo el PCD como se ve en el archivo que les demos de referencia a los layers que reciben. Entonces, eso es sumamente importante, va a ser muy técnico, se va a tratar de resolver, va a crear problemas porque siempre los van a ver, pero va a ser cosas que se van resolviendo en el pipeline y en el proceso de trabajo en el show conforme se va avanzando. Entre más experiencia en el estudio y ya hayan enfrentado esas cosas, mejor, y siempre es mejor prevenir que lamentar, pero a este nivel, a la hora de exportar y organizar archivos, entre más for dummies sea, entre más simple sea, mejor. A veces es mejor que ellos digan, hey, nos puedes separar esto en diferentes layers a darles mucha cosa que les van a confundir. Siempre manteniendo en cuenta como el mínimo necesario de si hay personas que van adelante o detrás de cosas, el middle ground, background, foreground, de nuevo, el tipo de movimientos de cámara van a ocupar diferentes exports y todo esto se los va a ir explicando pues su lead o sus artistas van a resolverlo, sus supervisores, o no, van a hacer notas que pues se devuelven, que son experiencias de aprendizaje. De nuevo, no podemos hacer planear para todos los posibles escenarios, pero podemos simplificar el impacto de ciertas formas. Bueno, ya terminamos, se queda con el trabajo, la parte de los artistas. ¿Tengo más preguntas por acá a este nivel? Ok, vamos entonces a lo que sigue en el proceso del pipeline. O sea, lo que viene después de que su trabajo terminó. Dependiendo del show, si es un show 2D o 3D, esto va a ir al equipo de animación, que se van a integrar. Si es 2D, usualmente van a tener un setup, scene setup artist, o sea, un artista que va pues, a traer los archivos de PCD, los va a poner ya sea en Toon Boom o Harmony o lo que sea, para que la animación 2D se haga. Eso es útil para ya tengan el plano, el ground plane con la perspectiva para que puedan animar pues correctamente y hacer un poquito de matchup. Si ya se atrasó, probablemente el equipo de animación ya empezó haciendo su propio ground plane, va a tener que revisarse el background y ya producción va a definir quién hace el ajuste dependiendo de todos los factores de producción que se meten. Primer punto. O si no, después el fondo va a ir después a la parte de compositing. En el show What If, la parte de animación y la parte de compositing eran separadas, entonces pues lo manejábamos todo diferente. Iba directo a compositing y ya ellos veían si se necesitaba una cosa u otra, ya lo integraban los personajes con el render, con el tipo de iluminación de la locación, con la interacción, hacían cast shadows, si había que tirar, proyectaban elementos sobre geometría 3D si hacían falta, etc. Y pues de nuevo, de estos dos equipos va a venir el back and forth de, hey, ocupamos más layers, nos puedes tirar unas máscaras para bloquear esto, etc. que van a ir necesitando. Y bueno, hace poquito preguntábamos sobre los números y pues sobre cuánto se dura, cuánto se espera. Y ahora todo esto va a cambiar muchísimo del tipo de dirección de arte y complejidad del show. Pero hablando pues de lo que fue los shows en los que he trabajado, empecemos por Carmen Sandiego, que fue el primero en que hice backgrounds. Había una cuota de 6 backgrounds de color por día y 3 backgrounds para los artistas de color y eran 3 para los artistas de diseño. Eso era porque el show tenía mayor complejidad a nivel de diseño, de black and white, que de color. Aunque el color sea muy, muy lindo, el proceso de texturizado y de iluminación era bastante, pues, metódico. Entonces se podía adelantar un poquito más. El parte de pues, black and white tomaba más tiempo para definir el tipo de perspectivas porque
el diseño usualmente era muy flat y los artistas de 2D de animación ocupaban mejor definición del espacio tridimensional para poder posicionar los personajes. Entonces eso se tomaba en cuenta. Luego en el show de las kids, ambos ocupaban 3 backgrounds por día, tanto en color como en black and white, porque era un nivel de render un poquito más complejo que el de Carmen. Y luego para lo que fue en What If, la cuota era de un background por día, no importa el departamento, porque el nivel de complejidad y de estilo en What If era exponencialmente mucho más difícil que estos dos, y aún así esos números pues era un poquito de wishful thinking. No siempre se lograban porque sí había bastante complejidad, era el nivel del show, pero era como el objetivo al que apuntábamos. Bueno, eso fue lo de las cuotas y los deadlines. Los deadlines, de nuevo, pues es importante tenerlos en cuenta. Va a ser mucha de la batalla del equipo de producción. Ellos son los que van a estar encima de ustedes como artistas, de que ocupamos esto para ahora, y también va a ser secretos de ver, de hacer cuentas o números de creo que no vamos a llegar. Porque es bueno hablar de esto y tenerlo en cuenta, porque a veces hay artistas que usualmente cuando estás empezando, vas a empezar a hacer lo que se llaman como horas fantasma, que son como horas extra para llegar a la cuota, cuando en realidad no te está dando chance en tiempo real. El problema es que parece que vas a entregar a tiempo, cuando realmente un background que tal vez tomaba 8 horas, le pusiste 12. Pero a nivel de números, a nivel de producción, si no hay nadie que está al tanto de eso, van a pensar que ese background lo sacaste en 8 horas. En lugar de 12 que en realidad te tomó. Y vas a pensar, oh, no es que estoy empezando a comprender más el estilo o algo así, pero te vas a ir acostumbrando a que ese es el pace y pues vas a empezar a trabajar dentro de esas 12 horas y conforme agarras más el estilo, pues en lugar de durar menos, muchas veces lo que pasa es que vas a durar lo mismo, pero vas a meterle más detalle, más vas a pulir en el mismo tiempo y pues te vas a terminar quemando más rápido. Eso es un lado por el lado artístico. Por el lado de producción, si muchos artistas están también haciendo lo mismo, por ejemplo, estas horas fantasmas, pues va a parecer que estamos haciendo eso en 8 horas y a la hora de llegar y hacer crunch time, sí, nos están cobrando también, hacer el crunch time, que usualmente va a pasar en las producciones porque son caóticas. La realidad de producciones que es caótico, hay muchos elementos que pasan. Van a decir, ok, ahora tenemos que ponerle lo que antes hacemos en 8, ahora hay que hacerlo en 6, y pues en realidad lo está haciendo en 12, pero ellos no ven esas 12 horas, más bien, entonces el crunch en lugar de pasar de 8 a 6, está pasando ahora de 12 a 6 o a 10, etcétera. Entonces eso se va a sumar. ¿Qué es mejor hacer en eso? Ser completamente honesto, en especial si estás empezando, y decirle a tu equipo de producción y a tu supervisor, esto me está costando, va a durar un poquito más, y todo el mundo está ahí para ayudarte. Tus artistas más senior, la gente que tiene más senioridad, tus leads, tus supervisores van a hacer lo posible para pues ayudarte. Producción va a estar, tiene la habilidad de ajustar un poquito los deadlines, tal vez te quiten tasks, se los asignan a un artista más senior y se pueden mover y priorizar diferentes cosas. Eso significa que se puede adaptar mucho el proceso, siempre y cuando la comunicación sea clara. Entonces no es bueno que se tomen esos deadlines como algo en piedra, sino como algo a lo que hay que apuntar y medirse y ver, de verdad no voy a poder llegar, pero esto es lo que voy a poder tener. Tal vez podamos bajar la calidad un poquito para ese delivery y lo ajustamos para el que sigue, etcétera. Pero es algo que hay que tener mucho en cuenta. No es quedar bien, sino ser honesto, y porque eso va a ayudar a tu crecimiento como artista y en el equipo, y a que tu equipo te pueda dar el soporte necesario para seguir pues evolucionando y aprendiendo. Bueno, ya estamos entrando a la recta final de la charlita, ya vamos como para la hora. Vamos a hablar de usar 3D en producciones 2D u otros tipos de atajos, otros sistemas que a veces se usan. Como usamos antes, usar modelos 3D para bloquear la perspectiva. Hoy en día casi que se espera que los diseñadores conozcan algún paquete 3D, por lo menos para diseñar o bloquear a un nivel rápido, ya sea Blender, ya sea Maya. Es un skill, no se pide,
pero se espera y ahora mucha gente lo tiene. Entonces sí es como algo que pues está presente. ¿Cómo ayuda esto? De muchas formas. Mi lead en el equipo anterior que tuve era, bueno, tenía una mente muy especial para lo que es la parte de layout. Desde el primer, yo había trabajado con él antes y lo quería en mi equipo desde el inicio. Cuando finalmente logré tenerlo, pues vi que sí, el man piensa de una forma muy lógica y aprendió a usar, tiene un workflow para Blender muy bueno. Y lo que nosotros le dimos fue el espacio para desarrollar un poquito más, desarrollar técnicas y un template que pues ayuda mucho a su propia producción. Y luego él estuvo en capacidad de entrenar a otros artistas, que fue cuando lo asentimos a que fuera lead. Pero él que hacía, él mejoraba el proceso. Como tenemos en cámaras 3D, en el show este, What If, pues la podemos utilizar. Sacaba, una vez el render le sacaba layers, máscaras, line art, y cuando él llegaba, pues era pulir. El render le estaba dando tal vez el 70-80%, y el último 20% es donde él podía tener todo el tiempo del mundo para hacer el background mucho mejor y prepararlo de una forma que funcionara. Pero esto no solo es de esa forma. Hay muchos artistas que pues bloquean sillas, tienen mock-ups de sillas, porque tal vez dibujar sillas es molesto, o autos. Dibujar autos toma mucho tiempo. Entonces tal vez ya tenemos como pre-renders, tenemos modelitos que podemos tener, y luego pues se pinta encima y se le mete detalle y enfoque a lo que tenemos que definir. Cuando estamos haciendo un background, es bueno saber dónde está nuestro punto focal para ahí poner el detalle y la información más importante. Y luego podemos ser más loosey-goosey, más con todo lo demás, casi que como un degradiente radial de información, para saber dónde priorizamos este proceso. Entonces, otra de las cosas que son muy importantes, y eso es más a nivel de cómo se planea, más para los supervisores, y algo de lo que hicimos y ya usamos en What If y otros shows, es el usar sets 2.5D, que básicamente son elementos 2D en espacio 3D. Hay varios tipos de escenarios, de modelos que se pueden usar, empezando por los domos. Esto puede ser como un skydome, o sea, un cielo que es media esfera texturizada con nubes y cielo y tal vez un sol, y eso permite pues usar mover la cámara por este espacio 3D, pero también puedes usar ese domo y tener varios renders del cielo, y lo puedes traer de diferentes backgrounds 2D que tenés muchos usos que se puede dar. Pero también puedes tener como, en vez de tener un skydome, puedes tener un stardome, que es como en el cielo. Si tienes un shot que es en la estratosfera, puedes tener eso mapeado. Si tienes una secuencia que es bajo el agua, puedes tener agua pintada en un domo 3D, y todo eso pues te salva hacer esos fondos. Al final haces una pintura porque va a cubrir una secuencia o una locación. El siguiente nivel de complejidad para estos, pues tenemos domos con ground planes. Y aquí tenía esta secuencia de nuevo What If, que la mayoría de esta pelea era eso. Era un ground plane que tenemos con la textura del suelo, y luego teníamos el cielo alrededor, y eso cubrió la mayoría de la pelea. Varios de estos shots sí eran custom, los que eran momentos de storytelling más importantes, pero luego hay otro montón que era eso, era un domo y un plano 3D en el suelo. Vamos a contar un poquito. Toda esta parte de que era pura pelea, todo se mueve muy rápido. Entonces teníamos un cilindro con las montañas, teníamos el ground plane y teníamos el cielo. Y pues eso pues va a cubrir todos esos momentos de cámara que eran bastante salvajes a nivel de show, porque era una secuencia de acción. Luego tenemos sets que son como un camino recto, en línea recta. Este era de nuevo las kits, y todos esos eran elementos planos puestos en espacio 3D para hacer este efecto de un pasillo que se va alejando de la cámara. Esto era para una secuencia que era una bola gigante de zombies que venía hacia adelante, y pues la ilusión funciona bastante bien. Incluso lo que es el reflejo era el mismo escenario físicamente rotado y reflejado sobre el compuesto encima del suelo para lograr ese efecto. Luego tenemos builds que son más 2.5, tiene un poquito más de dimensionalidad, pero es la misma idea. Este es el kit de elementos flat que se usaron para construir este ambiente.
Y pues, no, era un show 2D, pero que ocupaba, todavía ocupaba verse 2D. Y esto se logra usando los elementos pintados a mano como tales, pero poniéndolos en un espacio 3D. Hay lugares donde el efecto, la perspectiva se rompe, pero a nivel de producción, a nivel práctico, funcionaba para lo que vamos a hacer. Otra cosa que se hace son las proyecciones. Aquí no les tengo un ejemplo como tal, pero proyecciones es, imaginen que literalmente tienen como un proyector que está mandando la imagen, proyectando la imagen sobre geometría simple. Imaginen, como el del cine, imagínenlo, pero en vez de proyectar la pantalla, que la pantalla pues tuviera cubos y pues la información de la pintura va a distorsionarse con esos cubos. Sirve para hacer como triquear shots que tienen ciertos momentos 3D, un poquito, y se usa mucho. Son muy útiles, los usamos mucho en What If y en el show que sigue, pero ahorita no les tengo ejemplos. Luego tenemos escenarios casi que full 3D. Esta locación, teníamos unas cuantas pinturas en shots que eran muy cerca, key shots también. Esto porque tiene otras cosillas metidas. A ver, vamos a una parte donde están peleando más. Pero todo este escenario se pintó como un asset 3D, pero se pintó a mano. Fue una mezcla de trabajo entre el equipo de surfacing y de modelado con el equipo de diseño, donde ellos nosotros les dimos las texturas, lo que se iba a usar, cómo se iba a pintar, y luego ellos lo adaptaron al modelo final que se usó en el show. Incluso estas donde el escenario cambia a amarillo, ese mismo escenario, solo que se reiluminó con amarillo. Y luego esos movimientos como estos shots más épicos, esos sí eran pinturas. De nuevo, yo como director de arte hacía el call out de estas escenas son más épicas, tienen que ser pintadas full a mano, pero el resto era este escenario 3D. Entonces, vamos para darles una idea, esa secuencia eran como 300 shots en total, pintamos 20 quizá, y el resto todo usó el escenario 3D, pero sí hubo mucho trabajo de development para que ese escenario 3D se viera y se sintiera como las pinturas hasta cierto punto. Y luego tenemos ejemplos híbridos que no les tengo ejemplos como tales, pero son shots que van a usar una o varias de esas técnicas. Entonces pueden combinar de nuevo el set 2.5 con domos, con proyecciones, lo que sea necesario para sacar shots. En What If, como tenemos tantos niveles de complejidad, hay un shot luego que tenemos, bueno, salió en el teaser que era una persecución de autos que esa dura como 5 minutos, entonces una persecución de autos súper cinematográfica, de 5 minutos se sintiera y se viera 2D, pues todo eso requirió este conjunto de técnicas para poder lograrse. Y así pues vienen muchos efectos muy cool que van a pasar después. Hablemos ahora, ya cerrando por acá, de portafolios y por lo menos lo que yo buscaba cuando contrataba artistas en un portafolio. Como les dije, voy a buscar cosas diferentes cuando soy artista para layout, para black and white, que cuando soy artista para color. Usualmente para black and white, como les dije, busco manejo perspectiva, composición, diseño, línea, control de línea. Para color busco iluminación, teoría del color, manejo de texturas, etc. Pero en general, siempre puedo decir que lo que busco es, y con otros directores de arte que he hablado también, pues coinciden, buscamos ver que los fundamentos estén ahí, siendo los fundamentos lo primero que uno estudia, lo primero que tiene que manejar, que estén ahí, que estén muy sólidos. Si hay piezas que tal vez ilustrativamente sean muy bien, pero en nivel de fundamentos no estén tan fuertes, pues va a ser un pass para mí. Esto porque es mucho más fácil de entrenar y probablemente nadie de los que va a llegar con mandar portafolio o va a estar en un estilo similar al del show ya, a lo que ocupamos, pues vamos a ocupar que es mucho más fácil entrenar a alguien con fundamentos muy sólidos que a alguien pues que no. Entonces es la primera cosa que busco. No busco como un estilo definido, no busco como mucha cosa, busco fundamentos. Lo segundo que busco son como
poder conocer algo de la persona a través del portafolio. Un poquito de la experiencia laboral que tiene y todo eso, pues ya lo vi del resumen, sí tener ejemplos de eso, pero siempre me gusta mucho el arte personal porque es parte de ver cómo la persona desarrolla un poquito de sus propios procesos, también permite ver cómo piensa hasta cierto punto, qué cosas les gustan, qué cosas le emocionan. Y muchas veces la pasión o el gusto por el arte se refleja mucho mejor en estos proyectos personales o piezas personales que en trabajo profesional. Entonces, tener un balance de ambos siempre me parece bueno. Ya un poquito más específico, ejemplos, pues, para artistas de black and white, diseño de escenarios en diferentes situaciones, ciertos momentos de cámara complejos que los tomen en cuenta, o el manejo de perspectiva, etc. Para color, varios ejercicios que recomiendo es como tener la misma locación, tal vez con diferentes tipos de iluminación, día, tarde, noche, invierno, verano, etcétera. Y para blanco y negro, tal vez la locación perfecta y destruida, pasado, futuro, modelo posapocalíptico y nuevo. Esas variaciones sobre la misma imagen también me permiten mucho ver cómo resuelven y cómo encuentran diferentes soluciones a pues, problemas de diseño. Además, pues de lo que se ve usualmente en el trabajo profesional. Por ahí vamos con portafolio. Luego un poquito de libros que recomiendo. Este libro, The Noble Approach, es un libro que escribió pues, Maurice Noble. Él básicamente fue el que diseñó que los cortitos del Correcaminos se vieran como tal. Esta imagen del desierto que tenemos, que aparece en Correcaminos, que es súper icónica, pues viene de él como artista. Y este libro es, pues, su metodología de diseño, la parte de escenarios. Si yo fuera a dar una clase como tal para background, para diseño de esto, lo basaría en este libro. Así lo recomiendo un montón. Frame Ink para composición, súper recomendado pues para storyboarders, pero para cualquier persona que esté lidiando con composición, con manejo de storytelling, este libro es un must. Y este libro también más en la parte de teoría, las 5 Cs de la cinematografía. Pero estudiar cinematografía es muchas de las cosas que les va a separar de artistas pues que están iniciando a más senior o con más formas de ir creciendo. Luego ejercicios como estudios de frames de películas, master studies de pinturas y resolver materiales, etcétera. Son como ejercicios muy importantes para ir pues sacando conforme van moviéndose. Y pues ya, ahí estamos terminando. Quería hacer para ir terminando ahora pues un poquito el blog. Si les gustó la charla o si tienen más preguntas, pues pueden pasar a la página, dejar cualquier pregunta. También ahora que estoy en sabático o semi-sabático, que este año pues es el objetivo que estoy tomando, estoy ofreciendo son las mentorías, pues que tienen un costo, pero son sesiones 1 a 1. Eso significa que el mentí o ustedes la definen lo que quieren ver, lo que ocupan hablar, y puedes tomar cualquier forma. Así como hay gente que es como, hey, ocupo que me ayudes con teoría del color, no lo entiendo, no le entro. Entonces vamos a una sesión y lo hablamos y encontramos la forma de entenderla a una persona que me llegó, que trabajaba en storyboards, pero no entendía. Entonces explicamos color como usando teoría de animación, con is in, is out, con arcos de movimiento, pero usándolo en el plano de color, pues ayudó mucho a entender esa aproximación. Gente que ocupo trabajar en mis fundamentos, ocupo más como un programa, y pues la sesión fue hacer como un programa de 10 semanas de esta semana ese ejercicio de esto, es lo que va a sacar, semana 2 ves perspectiva, semana 3 bla bla bla, y para semana 10 ya tenés como esto, lo que has trabajado, cada semana con sus ejercicios y tareas, y pues se van y lo hacen en su propia forma, casi es como hacer un programa custom para ellos. Sesiones de feedback para ver portafolio, incluso dirección de arte, gente que me llega, estoy diseñando este personaje, ocupo un poquito de feedback, hacemos como red lines encima y todo esto. Como les decía, las materias tienen un costo, pero también está el pay what you can, que eso significa, yo siempre,
cuando estaba estudiando, pues muchas veces tenía que escoger entre comprar materiales para un proyecto o almorzar en la soda de esa semana. Por eso, pues también está el Pay What You Can, que es como un paid forward. Tal vez esa semana ustedes no tienen plata o no tienen forma de, pero verdad ocupan ayuda o algo así, pues ahí pueden buquear a pues ningún costo o lo que puedan pagar. Y pues ahí está esa opción también. De verdad no hay límites, no es como una semana lo tienen que usar, solo lo pueden usar una vez. Si es la única forma en que lo pueden usar, perfecto también. Eso es algo que pues estoy haciendo como por gusto y para de nuevo darle algo un poquito al montón de talento que hay acá, porque siempre me ha parecido increíble el talento latinoamericano y también en Costa Rica que hay es tantísimo y lo único que falta es un poquito la experiencia de producción que pues después de llevar palo allá es un poquito lo que les puedo compartir por acá, pues con mucho gusto lo que ocupen. Y cerrando eso, pues ya eso sería. Muchas gracias. Y ahora sí, ¿no? Preguntas, respuestas, sugerencias, lo que quieran, pues aquí tenemos un ratito más. Sí, dale. Pueden preguntar, desmutearse. Luis Roberto, creo que tienes una pregunta. Sí, justamente. Buenas noches. Muchísimas gracias, Joel, por tanto por digamos, por la clase, por la inmersión, digamos, del tema. Justamente estudiante de animación, apenas mi primer año. Y estoy en nombre también de una compañera la cual no está presente, no porque no quisiera, de hecho ella me recomendó tu página. De verdad, muchísimas gracias nuevamente. Pero mi pregunta había enfocado referente al tema de freelancer. Referente, no sé si vos estuviste el tema, qué recomendaciones podrías dar, incluso páginas, si ves el caso. Claro, pues freelancear es toda una experiencia. Eh, pues yo conseguí, me fueron llegando contratos y gente que se me acercó poquito a poco para ir haciendo más proyectos, entre más trabajo en la industria. Pero siempre está la opción. Freelancear, pues ocupas saber, know your values, como lo que dicen, saber lo que tu trabajo y ver qué tanto quieres manejar las cosas. Es muy bien que conozcas, know your values, significa saber tus tiempos, saber cuánto te va a tomar hacer las cosas y poder, pues, cobrar adecuadamente para eso. Siempre está la parte de negociar con el cliente, ver si es un cliente que conoces, que ya te ha pagado y pues, ok, pues sé que me van a pagar al final, todo bien. Saber que a veces tienes que perseguir clientes, todo esto es una parte administrativa que también no se habla mucho, que también tienes que llevar, la parte que es manejar costos, manejar toda la parte de impuestos y todo este asunto. Pues sí, es parte de lo que uno aprende, pues casi que a manazos, porque nos enseñan la parte técnica, incluso al final la parte artística es incluso sencilla y es la parte esta administrativa que es lo más complicada. Y pues sería ese lado. Poner tu trabajo ahí, hacer reach out, incluso pues proyectos o decías gente en Insta, LinkedIn, Facebook que está buscando un artista, pues acércate a preguntar qué están buscando, tal vez los puedas ayudar, ¿no? Colaborar con gente y tal vez no haya freelance ahora, pero colaborar con compañeros de la universidad de trabajo, hacer proyectos personales, y eso ayuda mucho a crecer portafolio y contactos. Y tal vez es una forma muy sana de hacer networking. Y es tal vez una persona de esas con las que colabores, tal vez luego ocupen, les llegue un freelance que no pueden tomar, pero te van a recomendar. Esto no significa que le hagas como trabajo gratis a compañías, sino que lo hagan como entre ustedes. Como les digo, es la oportunidad de crecer dos personas con portafolio. Por ejemplo, esto de backgrounds, tal vez una persona que conozcas es muy buena con perspectiva y con diseño y vos muy bueno con iluminación, pero la parte de perspectiva te da pereza, no quieres hacerlo, pues trabajan juntos, hacen una sola pieza y los dos sacan los dos una pieza de portafolio y ya hacen esa pues conexión, experiencia laboral que tal vez el mercado no se les esté dando ahorita, pero pueden crear entre varios. René, pero también tienes una pregunta. Bueno, ¿cómo vas, Mae? Muchas Por ahí. gracias de nuevo por la información bastante enriquecedora. Muestra muchos ángulos que uno no tiene como visibilidad fácilmente, a no ser que uno esté metido en el ring. Me gustaría, yo no sé si hay algún valor en
tal vez esta pregunta sea muy extensa, pero tal vez es importante porque veo que también hay gente que está como aprendiendo, está empezando, digamos, el rango salarial o digamos, yo que vengo del background del diseño, el rango salarial, dependiendo si sos junior, si sos mid, o si sos senior, si sos art director, o si sos product owner, va cambiando. Y va cambiando, sí, por ejemplo, si estás trabajando en Costa Rica, si estás trabajando en Estados Unidos, o incluso si tenés los mismos rangos, dependiendo del área de trabajo. Por ejemplo, si vos puedes ser un senior designer, pero gana más un junior UX UI designer que un senior designer flat. Entonces, en el mundo de la animación, imagino que debe de haber un montón de jerarquías diferentes, ¿verdad? De supervisor y hasta, digamos, creador, storyboards. O sea, dentro de todo un pipeline, de repente los de storyboards ganan 3 veces más de los que están ganando los background. Y creo que esa información podría ser interesante también compartirle. Vos que has estado ahí y muchos colegas que tenemos en común están ahí, sea como interesante compartir. Claro, claro. No sé si conocen la página de Salty Animators. Salty Animators es una página de memes de animación en Insta, pero además de eso lo que tienen es un Excel en el que la gente pues ha estado poniendo su salario, lo pone de diferente país, diferentes posiciones, que todo lo que estás hablando, René, lo que viene el área de animación. Dame un poquito, lo busco por acá, a ver si les puedo poner el link en el chat, pero se los recomiendo montones. Lo busco como en Salty Animators en Insta y ahí va a estar su información. Aquí es ya encontré el spreadsheet. Un toquecito para abrirlo. Los comparto, vamos para que lo vean por acá. Cómo esto funciona, que se den una idea de dónde están los costos. Yo creo que no hay diferencia, si es que no van a verlo. Nos tiene información como a nivel de tiempo, no es como como que eso lo están ganando en el 2012, 2010, pero aquí puedes ver Graphic Design Junior en la India a 10,000 rupias, que bueno, no sabemos cuánto es, pero aquí pueden filtrar también, pero artista de 3D en Londres, nivel Junior Mid, a 38,000 libras por año, con 1.5 años de experiencia. Production Manager en Estados también, 2,000. Entonces, toda esa información, pues aquí la pueden ir buscando, diferentes roles, es sumamente extensa. Entonces, ahí probablemente está la información que estén buscando, pueden hacer una comparación, usen los filtros para ver dónde está situado ahorita la situación. Y, pues, da un rango aquí a apuntar. Y como decía René, hay diferentes circunstancias de lo que es salario. Una compañía de Canadá, por ejemplo, a una persona en Canadá le va a pagar usualmente casi que el doble o el triple de lo que le puede pagar una persona afuera, por el hecho de que hay créditos de impuestos, tax credits, al punto que la legislación, al menos en British Columbia, que es donde yo estaba, el gobierno les devuelve hasta el 60 al 40% a las compañías si contratan gente que esté viviendo en la ciudad, que no se lo devuelve si contratan gente de afuera. Entonces son cosas que las producciones manejan y son cosas que se mueven y influyen. Es como la parte política de contratar gente. Hay cosas como en Estados, por ejemplo, que la animación está parte de una unión o de todo esto de, pues, un sindicato, que aquí pues tenemos la experiencia de sindicatos bastante salty también con todo lo que ha pasado. Pero es muy práctico a ese nivel porque estandarizan y tienen pues cuánto se cobra, cuánto le ganan los artistas, tienen rates para freelancers también. Entonces como que pone muy claro el campo de juego que haces uno entrando como freelancer o como una persona de Costa Rica al mercado mundial, pues no lo tenemos tan claro. Entonces la industria de Los Ángeles la que tiene pues sindicato de animación. Hay varios estudios que lo están haciendo en Canadá, está empezando el movimiento
Y pues si lo encuentran, esa información también de salarios va a estar por ahí. Y pues sí, por ahí va hablando de plata, por ahí tienen la info. No sé, ¿más preguntas? Cool, cool. Bueno, ¿qué más? Eso sería, como decía, quiero hacer varias charlas. Ahí cuando se apuntaron, pues había ahí ponían como que otros temas les interesaría. De verdad lo quiero tomar en cuenta. La siguiente quiero que va a ser más o menos en 3 semanas. Espero estar planeando ya para la próxima y ponerles ahí un link, ahí les mandar un correo. Pero si hay un tema que quieren que se expanda de otros temas de los que quieran hablar, conocer, pues hay montones de lo que se puede echar ahí. Ese es un tema que no conozco, no manejo, pues tengo varios amigos que también están súper contentos de, pues, compartir un poquito de la información y pues se puede pasar por ese lado. Exacto, sesiones con enfocadas en 3D texturizado nodos, pues es una cosa que yo no manejo. Pero sí, puedo traer gente que sí esté en esa área y se pueda como compartir un poquito, al menos de la experiencia de ellos. Creo que cosas más técnicas ya se pueden ver, esa información está mucho afuera, pero otra de las cosas que yo quería, y pues aprovechando, digamos, un background, y no sé si René todavía anda por ahí, René Chiu, que ahorita en mayo va a empezar un curso de diseño para escenarios. René es un artista increíble, art director también, que estuvo en Snoopy y trabaja en Klaus, y su arte siempre ha sido un fan, pues para que la sigan también por allá en Insta. Si les interesa más parte de esto. Yo también quiero dar un curso pues de lo que hablamos ahora, un poquito más. No, después me mandas un Uber Eats. Un curso también de esto que hablamos, de las partes ya de cada rol. Es incluso un curso para gente que les quiera ser supervisora, para poder ir metiendo esto, pero también ocupa un poquito más de tiempo para darles forma. René ya tiene su plataforma ahí armada. Y de verdad, cualquier duda que tengan, cosa que les pueda ayudar, con mucho gusto. Quedando un poquito quemado de la parte de hacer arte por ahora, no he estado haciendo mucho, pero enseñar, compartir conocimiento siempre me ha gustado. Y pues conocimiento genera conocimiento, y eso es lo importante. Y pues eso sería pura vida. Entonces terminamos por acá y nos vemos. Y bueno, cualquier pregunta me mandan al correo, la página, el Insta, ahí estamos. Eso. Bueno, chao, chao. Joel, pura vida, Muchísimas muchas gracias. gracias. Panes. Bye. Muchas gracias. Hasta Gracias. Joel. Ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. Pura gracias. vida. Adiós. Un gusto volverlo a ver después de tanto tiempo, por cierto. Yo soy Emily, cualquier cosa. Pura vida. Gracias. Por ahí, chaito. Chao, pura vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rubén.